26 de enero y como iglesia estamos sumergidos en un tiempo de búsqueda. Como alguien me preguntó esta semana, ¿y qué están buscando? La presencia del Señor. Estamos buscando la presencia del Señor. Estamos buscando su dirección, estamos buscando su guía, estamos buscando su palabra, su espíritu. Estamos queriendo más de Él. Pensamos en este tiempo para que la iglesia inicie este año depositando su fe en el Señor y se haga parte de este mover que el Espíritu está trayendo a la iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Y la iglesia tiene que estar preparada. Quizás usted recibió hace unas semanas un flyer como este donde indica las semanas que estamos teniendo en la noche, la reunión y los tiempos y los propósitos de oración. Y quizás no es tarde para algunos que le queda una semana, unos días, para que pueda unirse al tiempo de búsqueda, de ayuno. Y usted de pronto me dice, yo nunca he ayunado y no pienso que pueda sobrevivir a un ayuno. Entonces yo digo, no, si puede, si empieza de a poco. Hay quienes me dicen que algunos están ayunando redes, ¿no? Que no están tocando el celular y que se pegan en la mano cuando quieren entrar a una red social. Entonces hay unos que están ayunando eso, otros están ayunando café y que la cabeza se le parte en 4 pedazos y que lo están logrando. Otros están ciertas comidas, dependiendo de la salud, lo que le permita a cada uno, ¿no? Pero si usted no sabía y de pronto dice recién me entero, tiene una semana, tenemos el viernes, concluimos la búsqueda con una poderosa vigilia y espero que la iglesia que busca al Señor pueda reunirse aquí para ello. Amén. Bien, con eso vamos iniciando el tema en esta mañana, que es el ayuno, una rendición estratégica. Vamos a hablar un poco del ayuno, una historia tocante al ayuno y vamos a ver el resultado. Para poder iniciar esta enseñanza basada en la palabra, tenemos que un poco pensar en la frase que dijo Juan el Bautista. Me la aprendí yo en Reina Valera porque entenderán que cuando yo era adolescente, Reina Valera era la única versión, gracias. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. En Nueva Traducción Viviente dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Y ese es uno de los propósitos del ayuno, del tiempo de búsqueda, de meternos en oración para que yo y mis deseos, ¿no? Y mis metas mengüen para que se cumplan los deseos y las metas del Señor. ¿Está conmigo? No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere en mi vida. Y para eso tenemos que rendirnos y sujetar la carne nos lleva a eso. La segunda idea que quiero traer a ustedes en esta mañana es 2 Corintios 10 del versículo 3 al 4. Dice la Escritura, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esa es otra verdad de la palabra. Nosotros tenemos nuestras luchas, nuestros enfrentamientos y tenemos a la luz de la palabra que librarlos de otra manera, ¿verdad? No en las fuerzas nuestras, sino en las fuerzas del Señor. Y con esto en mente quiero ir a la historia de Esther. Quiero resumir un poco esta historia. Usted tiene que leerse el libro completo para entender la historia, pero voy a tratar de resumirlo brevemente. La escritura en el libro de Esther habla de la vida de una joven, bueno, realmente habla de la liberación del pueblo judío frente a una amenaza de exterminio, y habla de una joven llamada Esther y su pariente, su tío Mardoqueo. Ella era una mujer, una joven que fue seleccionada para estar en la corte del rey, luego es ascendida a reina. Pero todo esto cumple un propósito para dar libertad al pueblo judío. Vamos a entrar un poco más en la historia, en el capítulo 2 de Esther. Dice la escritura en el versículo 5, por esos días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que junto a Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Y hasta aquí nos quedamos, hasta el momento. Esta fracción del texto nos deja ver
que el Señor estaba fraguando algo en un relato normal de una familia que había pasado un escenario difícil, que en un principio era el destierro. Habían sido llevados obligados a Babilonia. Tragedia número 1 o problema número 1. Y lo segundo que relata el mismo verso es que cuando el padre y la madre de Esther, ella estaba pequeña, ellos murieron. Y ella se quedó huérfana, y la orfandad no es poca cosa, y fue criada por su pariente. Y hasta allí nosotros nos damos cuenta que es una historia, si usted la lee hasta aquí, es una historia triste. Pero yo quiero, en base a esta palabra, poder llevarlo a usted a lo primero que quiero compartir en esta mañana, que es que tenemos que reconocer a Dios en nuestra historia, en nuestros asuntos, en nuestra vida. Todo lo que pudo haber pasado en nuestra vida, Dios tiene un propósito mayor que lo que nosotros podemos ver. Tenemos una atracción gravitacional hacia Dios y ninguna fatalidad detiene ese propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que hayamos pasado en nuestra vida es para conducirnos a Dios. Si Hadasa no hubiera sido llevada cautiva a Babilonia, si Hadasa no hubiera sido una mujer huérfana, no hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para su vida. Y a veces el enemigo nos dice exactamente lo contrario. Tu vida está acabada, tu vida está destruida, has pasado tanta tragedia, pasaste lo de aquí, lo de más allá. Dios no está contigo. Dios se ha olvidado de ti. Si Dios estuviera en tu vida, tú no hubieras pasado esta tragedia. El Señor no nos prometió vivir sin tragedias. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y sacarnos adelante en medio de las tragedias. Yo quiero que usted sepa que empiezan las historias bíblicas así, relatando algo normal dentro de una familia, dentro de una nación, dentro de un pueblo. Y es la misma forma como Dios nos ve. Dentro de una sociedad, dentro de una familia, el Señor está mirando a cada uno de forma particular. Y ahí estaba el propósito de Dios para la vida de esta mujer que empezaba así, de una manera difícil. Es que Dios le gusta las cosas complicadas porque muestra su mano y su favor. Ahora, con esto en mente, de que Dios es el que gobierna todo, que Dios está a cargo de nuestro futuro, que Dios está en nuestro pasado, la pregunta que podemos ahora hacernos es: ¿cómo descubro entonces un propósito en Dios? ¿Cómo logro tener un propósito en Dios o descubrirlo? Bueno, generalmente Dios nos lleva a descubrir un propósito siempre a través del desafío. ¿Está conmigo? Dios nos desafía. Y por eso es que el tema en esta mañana es el ayuno, una rendición estratégica, porque frente a este desafío que estaba teniendo Esther o que iba a vivir Esther, tenía que rendirse completamente a Dios para poderlo descubrir. Dice el capítulo 2, versículo 17, que el rey Asuero estaba encantado con ella y que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina. Nos saltamos mucha parte de la historia, pero ahí estaba Esther, una huérfana que fue llevada obligada, no le preguntaron, la obligaron a ser llevada al harén del rey, la prepararon por un año y la presentaron luego al rey. Dice la escritura que el rey quedó encantado con ella y la coronó reina. Y hasta aquí nos quedamos. Esther fue coronada reina. ¿Cuántas de nosotros hemos soñado que nos pongan una así? A ver, dígame la verdad. ¿Ah? Y fue coronada reina. Pero ese no era el propósito de Dios para Esther. Ese no era el propósito único de Dios para Esther. Dios nos puede coronar, nos puede llevar a sitios de privilegio, nos puede dar grandes bendiciones, pero no se queda allí en la bendición el propósito de Dios, sino en que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Y ella comenzó a enfrentar el desafío y a descubrir su propósito. Y en el versículo 8 dice la escritura que Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte a todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje: todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados.
Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y ahí venía el desafío. Esther es coronada reina y se levanta el espíritu de Amán, el espíritu del anticristo, queriendo destruir al pueblo de Dios, queriendo destruir a los judíos, amenazando con un exterminio como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y dice la escritura que Mardoqueo, quien la crió, cuando ella quedó huérfana, le enseñó las cosas de Dios, la guió, le manda a decir: intercede por el pueblo, para que no sea destruido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene intención de que seamos destruidos. Dios no quiere que nadie sea destruido, que nadie sea condenado, sino que todos nos arrepintamos, que haya alguien que interceda a favor. Por eso Jesucristo es el principal intercesor a favor de nosotros. Entonces el Señor levanta a un Mardoqueo, cuando se levanta el espíritu de destrucción, el espíritu del anticristo, queriendo destruir nuestra fe, queriendo dispersarnos, queriendo hacernos pelear, distanciarnos de Dios, quitar la fe de Dios. El Señor levanta siempre un Mardoqueo en nuestras vidas. ¿Quiénes dan gracias a Dios por los Mardoqueos en sus vidas? Aquellos hombres y mujeres que después del temor y el susto nos centran con una buena palabra de Dios, ¿verdad? Usted quizás en algún momento quería tirar la toalla, estaba enojado con Dios, pensaba que Dios le había dado la espalda y vino alguien de parte de Dios y le dije: hey, Dios tiene un propósito para ti. No tires la toalla, confía, cree en Él, avanza. Y eso como que a usted lo sacude, ¿no? Mardoqueo le envía una carta a Esther, un mensaje, y le dice: tienes que presentarte aprovecha, Dios te puso como reina. Y ustedes saben que cuando estamos frente al desafío viene el enemigo y nos mete temor. Y ella se llenó de temor. Ella era una judía que conocía la historia y conocía a su Dios. Pero nosotros, así conozcamos a Dios y estemos en Él, no somos vulnerables al temor. Y vino a ella el temor. Y ella lo que le mandó a decir es: no me puedo presentar porque si me presento, ¿verdad? Todo el mundo sabe que quien se presenta ante el rey sin ser llamado es considerado una ofensa y debe de morir. Hay una sentencia: si alguien se presenta sin ser llamado, debe de morir. Y Esther dice: y no quiero morir, ¿sí? Porque nadie quiere morir. Pero ahí surge la palabra de Amán, de Mardoqueo, y le dice: no pienses que por estar en el palacio y ser la reina coronada por el rey, te vas a librar cuando hay un edicto para destrucción de todos los judíos. Porque Dios de esta nos va a librar. Porque Dios, cuando quiere librar a una persona, a una familia, a una nación, usa cualquier circunstancia porque Él es todopoderoso. Él está sentado en el trono, Él gobierna, para Él no hay ninguna limitación. Y Mardoqueo se lo dijo: respiro y liberación vendrá de algún lado. Dios no te necesita, pero te estoy invitando a que participes en el plan de Dios. Y ahí le dice: quizás ese es el verdadero propósito. No es tu corona, no es que seas la reina, es que seas la intercesora por el pueblo. Y le dice Mardoqueo: quizás para esta hora has llegado al reino. ¿Sabe? Y hay un peligro en perdernos en los deleites del Señor, en lo que el Señor nos brinda, y nos desenfocamos del propósito. El Señor contesta nuestras oraciones, nos saca del apuro, nos libra del lío, y luego estamos ahí bien engreidotes, rico, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado. Y nos olvidamos del propósito. Estamos en Dios para seguir trayendo personas al Señor. Estamos en Dios para extender la salvación a la familia, para que otros que no conocen sean salvos. Y Mardoqueo se lo recuerda a Esther. Entonces ahí viene la estrategia y la rendición de Esther. Qué bueno cuando alguien recibe una reprimenda y dice: es verdad, tienes razón, lo recibo de parte de Dios. Es triste cuando alguien recibe un ajuste con la palabra, un llamado de atención y se enoja. Eso es triste, porque es Dios hablando a través de las personas. Y hay que tener la humildad suficiente para decir: es verdad. Y ella reconoce su error y dice: ok, hagamos algo. Y ahí viene esa estrategia, no ese ayuno, que es la estrategia de rendición completa. Y ella dice: hagamos algo. Que
todos ayunen por mí, toditos los que están aquí sentados. Por 3 días. Nadie coma ni beba por 3 días y 3 noches. Porque como todos estamos en peligro y todos seremos asesinados, yo me voy a arriesgar primero y me voy a presentar ante el rey y todos tienen que ayunar por mí. Yo también lo voy a hacer, dice Esther. Junto a mis empleadas, mis sirvientas, lo voy a hacer. O sea, yo también estoy poniéndome en ese nivel de sujeción. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando enfrentamos los desafíos carnalmente, con nuestra ira, con nuestro valor, con nuestro conocimiento, no nos alcanza. Los desafíos nos aplastan. Pero cuando enfrentamos los grandes desafíos, rendidos ante el Señor, reconociendo que nosotros no somos suficientes, sino que necesitamos de las fuerzas espirituales que vienen de Él, entonces realmente somos fortalecidos y estamos aptos para enfrentar las batallas. Y Esther lo hizo así, puso a todo el mundo a ayunar. ¿Qué sucede cuando uno ayuna? Uno se abstiene. Uno deja de alimentarse o alimentar sus ojos con las redes o el gustito de que la gente esté pendiente. O me niego a algo. Cuando David estaba en la cueva de Adulán y dijo, tengo sed, y los sirvientes fueron a buscarle un vaso de agua arriesgando su vida. Él tenía sed, la misma sed, pero decidió no tomar ese vaso de agua, sino lo tiró delante del Señor, porque quiso demostrar que estaba dispuesto a abstenerse de algo para darle la gloria al Señor. Y Esther lo hizo así. Y se rindió ante el Señor y comenzó a marcar la estrategia y sostenerse en Dios. Porque sabe, el deseo pronto es de que nuestra fe falte. Pero Jesús dijo una sola cosa a Pedro. Y tomando en cuenta la enseñanza que nos dio el pastor Steven la semana pasada, aquí tengo el versículo. Con esa aplicación, Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado en oración por ti. Ahí está la raya, ¿sí? Ponga su nombre. ¿Ah? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Librarlo del desafío? ¿Librarlo del problema? No. El Señor trabaja en la fe de nosotros cuando estamos frente a las montañas o a los gigantes. Ahí aprendemos a ver su gloria y su mano en nuestro favor. Pero tenemos que entrar en un proceso de rendición a Él. Y Esther lo hizo. Y dice la Escritura que ayunaron todos 3 días. Y ella dijo finalmente en el versículo 15. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúna a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo tal como Esther le había ordenado. Me encanta esa rendición, hermanos. Porque tenemos que estar dispuestos a rendirnos al Señor y que Él haga los planes que Él quiere. Porque si el Señor nos preguntara si estamos de acuerdo con lo que va a hacer, seguramente nosotros le diríamos que no. Que haga otro plan que nos guste más. Pero Dios hace mejor que nosotros. Y ella decidió ponerse en las manos de Dios y su futuro depender completamente del Señor. Me encanta la fe de Mardoqueo. La fe de Mardoqueo no dijo, ay, mi niña que la he criado, mañana de ambire. No. Él sabe lo que hizo. Él dijo, esta es. Y puso a todo el pueblo a ayunar, porque Mardoqueo sí sabía quién era su Dios. Mardoqueo sí sabía que Dios responde. ¿Sabe? Todos se pusieron a ayunar. No fue fácil. Habían niños de pecho. ¿Cómo usted le dice a un niño que no le puede dar de comer por 3 días? ¿Cómo usted le dice a sus hijos no? Era un tema difícil. Pero ¿sabe qué? Dios no nos envía a hacer cosas difíciles para dejarnos avergonzados. Dios nos envía a hacer cosas difíciles para que nuestra fe sea fortalecida y podamos ver la dimensión de su milagro. Dice la Escritura que Esther efectivamente se presentó delante del rey.
Y también dice la Escritura que cuando ella se presentó ante el rey, cuando ya la iban a matar, el rey extendió el cetro de gracia a favor de ella. Ahora yo le pregunto, ¿quién movió a ese hombre a extender el cetro? El que está sentado en el trono y gobierna el corazón de todo rey, de todo gobernante, de todo presidente. Fue Dios. Ella no murió como temía, pero sí enfrentó el temor. Ella no hizo como ella hubiera querido, evitar pasar por un problema así. Pero ella terminó rindiéndose al Señor. Es importante rendirse. Ella fue recibida y se le extendió el cetro de gracia. Y a muchos de nosotros se nos ha extendido el cetro de gracia. A todos nosotros se nos ha extendido el cetro de gracia, porque cuando vinimos al Señor a confesar nuestro pecado, el Señor, en lugar de acusarnos y fulminarnos y mandarnos al infierno, nos extendió el cetro de la gracia y nos dio misericordia, nos dio perdón de pecados y nos dio vida eterna. Nos hizo hijos e hijas de Dios. Cuando Esther se presenta ante el rey y el rey extiende su cetro, Esther, llena de la diplomacia y la sabiduría que Dios le da, ella escucha las palabras, música a sus oídos. El rey le dice: Esther, ¿qué quieres? Y luego le dice unas cosas que nos encantaría que nuestros esposos nos digan a nosotras, ¿sí o no? Dice: pídeme lo que tú quieras. Señor, habla a sus vidas. Y luego le dice: aunque me pidas la mitad del reino, te lo voy a dar. ¿Ah? Mire esa ganga. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo doy. Si uno no está en búsqueda, en oración, en ayuno, uno se le suelta la carne y dice: dame 7 provincias. La plata, el impuesto, ¿no? Pero ella tenía claro por qué había ayunado. Tenía claro que su propósito era mayor, era liberación, era quitar la amenaza al enemigo. Y ella no dice nada, dice: quiero invitarlo a una cena. ¿No? La estrategia que viene de Dios. Nosotros, ¿qué cosa hubiéramos soltado, verdad? ¿Qué cosa hubiéramos pedido? Pero el Señor la guía y le dice: te invito a una cena, al rey y a su enemigo. Y en la tercera ocasión, el Señor le da la oportunidad de denunciar a Amán. Cuando hacemos las cosas guiados por el Espíritu, nosotros somos sabios, entendidos y prudentes. Y dice la Escritura, si usted lee el texto en su casa, que no solamente que fue librado el pueblo de Israel, el pueblo judío. Hasta el día de hoy celebran la fiesta de Purim, la fiesta de la libertad de los judíos. Sino que además Amán fue ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Y como si fuera poco, Mardoqueo, el hombre que sacudió a Esther con la palabra de Dios, fue honrado. Sabe, los propósitos de Dios son mayores a los nuestros. Usted quiere una sola cosa, la bendición para su vida, y Dios quiere bendecirlo a usted, a su familia, a sus hijos, a su comunidad, a su iglesia, a su mismo enemigo lo quiere bendecir, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Esther se arriesgó como tiene que arriesgarse toda persona, en Dios y no sin Dios. Logró la liberación no solo de ella, sino de su nación. Puso el Señor en lugar de honor al mismo Mardoqueo, quien guió a Esther a sujetarse a Dios. Y finalmente vieron trascender esa salvación, porque todo lo que Dios hace trasciende. Esther se rindió de la forma en que mejor debe hacer una persona, rendirse completamente a Dios. Ahora, ese mismo Dios al que Esther se rindió, también se rindió. Jesucristo también vino en forma de hombre. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús, verdad? Jesús vino a interceder por la raza humana. Jesús vino a interceder por nosotros. Y Él también fue puesto en el desafío de perder su vida. Y cuando Él estuvo en Getsemaní orando, Él dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad. ¿Y saben qué? Aunque a Esther se le extendió el cetro de la gracia, a Jesús el Padre le dijo no. A Jesús el Padre le dijo, te toca morir. Y Jesús murió por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y se humilló y lo aceptó y dijo, si tengo que morir, que muera. Y resucitó al tercer día. Y gracias a que Él murió y resucitó, nosotros tenemos vida eterna. Cuando usted y yo decidimos abstenernos de algo, lo que sea, para buscar a Dios, perder algo para ganar a Dios nunca será una pérdida, siempre será una ganancia. Dios da más allá de lo que nosotros pensamos. Necesitamos como iglesia profundizar en la búsqueda, aprovechar esos momentos cuando hay convocatoria para ayuno y oración. Y si no sabemos hacerlo por nuestra cuenta, como no lo sabía hacer Esther, tenemos a un Mardoqueo que nos ayuda. Tenemos a un Espíritu Santo que nos invita a profundizar en Él y confiar que no importa cuál sea el desafío, Dios obrará liberación para nosotros.